Buenas noches, ¿qué tal, Ana? Muchísimas gracias por tenerme. Matías Jove es director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición. Matías, ¿y los cubanos qué andan haciendo en Venezuela? Pues los cubanos son centrales, o sea, es imposible entender lo que ha sucedido en Venezuela sin tener en cuenta el papel que ha desarrollado Cuba desde que llegó hace 25 años Hugo Chávez al poder, incluso antes, porque en un informe que acabamos de sacar recogemos cómo Venezuela ha sido siempre un oscuro objeto de deseo de Fidel Castro, que unos meses después de la toma del poder en La Habana viaja a Caracas, se reúne con Rómulo Betancourt, que era el presidente de Venezuela de entonces, y le pide que financie la revolución cubana, que como sabemos no se queda en Cuba, sino que trata de expandir la revolución socialista por todo el mundo, ¿no? Betancourt le dice que no, y desde ese momento Fidel Castro jura tomar Venezuela, financia altercados, protestas, echan al embajador cubano de Venezuela. Hay un intento de desembarco, vamos, hay un desembarco, hay un intento de invasión de Venezuela por parte de Fidel Castro a finales de los años 60. Infiltran el ejército venezolano, que acaba con un golpe de Estado de un joven entonces comandante, que era Hugo Chávez, que fracasa. Hugo Chávez pasa 2 años en la cárcel y al salir de la cárcel le reúne con ese abrazo que estamos viendo en pantalla, con ese no, ese es posterior, con un abrazo cuando los dos eran más jóvenes, al pie del avión. Se abrazan Fidel Castro y Hugo Chávez, y ahí es donde empieza una larga historia donde al final lo que hace Hugo Chávez es someter Venezuela a un proyecto mayor, que es el proyecto cubano. Pero a día de hoy, Matías, a Sí, día de hoy, ¿Cuba sigue teniendo poder en Venezuela o está tan debilitada? Fidel Castro murió, Raúl Castro no tiene el mismo poder, que no puede mover los resortes que garantizan la supervivencia o la preponderancia del chavismo. a día de hoy, y déjame que te lo explique, a día de hoy Cuba manda en Venezuela. Y no empezó a mandar desde el principio, ha sido un proceso de infiltración o de expansión del régimen, ¿no? Que empezó con el famoso deterioro institucional que tuvo Venezuela primero, y después haciendo una réplica de los sistemas de control cubanos. Primero los famosos CDRs se exportaron, o sea, llegaron 46.000 cubanos como médicos, maestros, funcionarios, que en realidad eran mucho más que eso, ¿no? Y acabaron como penetrando socialmente Venezuela hasta que en 2007 se dio el paso definitivo, que es tomar el ejército y los servicios de inteligencia. Y ahora mismo quien manda en el ejército a través de agentes y comisarios políticos son los propios cubanos, y quien manda en los sistemas de inteligencia son los propios cubanos, ¿no? O sea que al final es una especie de externalización de la estrategia, por así decirlo, de Venezuela, y lo decía el secretario general de la OEA el otro día, ¿no? O sea, el responsable de la tortura y de la represión en Venezuela es Cuba, y tiene, de hecho, abierto una investigación propuesta por el Instituto Casla en la Corte Penal Internacional, precisamente por crímenes de lesa humanidad, en el que agentes cubanos son responsables de las torturas que se están perpetrando en Venezuela ahora mismo. Es decir, que no estamos hablando de un país, no estamos hablando de Venezuela en particular, estamos hablando de un bloque de poder que está luchando porque ese poder se mantenga, porque si cae el chavismo en Venezuela, puede ser un punto de inflexión importante. Sí, ambos se necesitan, y además yo no diría un bloque de poder, sino un bloque, lo ha hecho muy bien Ana Sagasti, ¿no? O sea, Cuba y Venezuela al final son estados terroristas vinculados al narcotráfico, que secuestran, que matan, que tienen sistemas de tortura, que aniquilan a sus propios pueblos, y que al final han creado todo un sistema de control policial y social, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Son auténticos criminales. Entonces yo creo que aquí no hay dos partes, no podemos asumir que hay dos candidatos, ¿no? Hay
una parte es una parte criminal que de hecho está ahora mismo ante la Corte Penal Internacional, que espero que en breve se pronuncie por los delitos de lesa humanidad, ¿no?, que ha cometido Maduro y todos los jerarcas del régimen. Pues veremos a ver cómo evoluciona, lo vamos a seguir con atención, así que seguro que volvemos a hablar contigo. Matías, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Ana, gracias.